¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Seguimos hablando de vacunas y antes de pasar a la nota del día de hoy, quería agregar algunos comentarios a la nota del día de ayer. Le presentamos el caso de un estudio realizado en personas que se exponen continuamente como consecuencia de su trabajo al contagio con SARS-CoV-2. Con todas las variantes de SARS-CoV-2. Si usted trabaja dando servicios de salud de algún tipo, de manera continua, está usted expuesto o expuesta a cualquiera de las variantes. Están circulando por todo el mundo en distintas proporciones. Bueno, pues en este estudio lo que se hizo fue analizar qué ocurría en el caso de personas con un muy alto nivel de exposición al contagio a través de los meses. Y se encontró que al cabo de 6-7 meses, cuando está usted exponiéndose continuamente al contagio, la probabilidad de adquirir la enfermedad asintomática o sintomática ligera aumenta algo. Déjeme decirle que si usted no se está exponiendo continuamente, diariamente al contagio, la posibilidad de enfermar, aunque sea asintomáticamente, es bajísima. Esto hay que tenerlo en mente. Hay que pensar en esto en relación al asunto de las medidas de aislamiento social, de sana distancia, de todo lo que usted quiera. Lo que se pretende hacer con esas medidas es precisamente mantener bajo el riesgo de exponerse continuamente a las nuevas variantes, en particular a la variante Delta. De esta manera, la probabilidad de que usted se convierta en una fábrica asintomática o con síntomas ligeros de virus disminuye mucho. Ahora, hay una vez dicho esto, se lo comento para que no se preocupe, no significa que estén fallando las vacunas. Es de esperarse que si está usted exponiéndose continuamente al virus, en particular a la variante Delta, pues que tarde o temprano el virus logre brincar las defensas. Y esto pasa no solamente con las vacunas contra COVID-19. Cuando usted lo vacunan contra alguna otra enfermedad, conviene de todas maneras evitar la posibilidad de exponerse a ella, sobre todo de manera continua. Ahora, una vez dicho esto, tenemos cada vez más claro que las vacunas mejoran y me refiero ya en particular a las de COVID-19, mejoran sustancialmente sus características como consecuencia de las dosis de refuerzo. Existen muchas vacunas que necesitan dosis de refuerzo. Este es el caso de las vacunas contra el tétanos, por ejemplo, que al principio se pensaba que se necesitaba refuerzo alguno, y resulta que cuando menos en algunas personas conviene poner un refuerzo cada X cantidad de años. Si usted no se expone continuamente al riesgo de contraer esta enfermedad, se necesitan circunstancias especiales para contraerla, pues entonces no vale mucho la pena el estarse vacunando continuamente. Ahora, una vez dicho esto, vamos a meternos en la historia del día de hoy. Está publicado en la Lanceta, de Lancet. El trabajo, déjenme ver, es del 1 de septiembre de 2021, es decir, del día de ayer. Y bueno, se trata de un estudio en el que se analiza la posibilidad de una tercera dosis para la vacuna de AstraZeneca. Hemos platicado sobre la posibilidad de necesitar una tercera dosis para aumentar sustancialmente la capacidad del cuerpo para defenderse contra la enfermedad y además para actualizarle la información sobre variantes que pudieran aparecer por allí. Hemos comentado que incluso existe la posibilidad de hacer vacunas intranasales. Es uno de los trabajos que se están haciendo en China, por ejemplo, y no es el único lugar en donde se trabaja en vacunas intranasales. Pero bueno, el caso es que se viene manejando la idea de la tercera dosis desde hace tiempo. Y déjeme decirle, antes de continuar, que en varios países, por ejemplo en España,
se considera que por el momento y durante un intervalo más o menos importante, la tercera dosis no es necesaria, de momento. Eso significa que la evaluación que hacen los expertos en epidemiología sobre la posibilidad de contraer COVID-19 una vez vacunado es muy baja en circunstancias normales. Vuelvo a insistir, el trabajo de ayer habla de circunstancias en las cuales se está usted contagiando continuamente, exponiéndose continuamente, no contagiando, pero sí exponiéndose. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice este trabajo. Los autores del trabajo presentan primero los antecedentes, las ideas que los llevaron a hacer su trabajo. Esto es común en un trabajo científico. Ellos se pusieron a explorar una base de datos bien conocida que se llama PubMed, así de con publicaciones médicas. PubMed, búscala en internet, es una sola palabra. Es una gran base de datos que tiene los títulos y demás datos de artículos científicos publicados en revistas arbitradas de prestigio que tengan que ver con investigación médica en general. Usted puede encontrar ahí información de todo tipo. Bueno, cuando menos los títulos de los artículos, el acceder a ellos en algunos casos será gratuito y en otros casos no. Bueno, el caso es que se pusieron a buscar, esto ocurrió el 23 de junio de 2021, los términos SARS-CoV-2, vacuna, ensayo clínico y cualquiera de estos dos términos, tercera dosis o en inglés late boost, que es refuerzo tardío. Ese es el término que se utiliza muchas veces para una tercera dosis. Y lograron identificar varios estudios con animales que se realizaron a lo largo de 2019 y principios de 2020, en los que los autores de estos trabajos consideraban una vacuna con 3 dosis. En particular, hay algunos estudios importantes que tienen que ver con el efecto de las vacunas en personas inmunodeprimidas, por ejemplo, en personas que han recibido trasplantes por estas fechas. Para realizar un trasplante, usted tiene que generar una especie de sida artificial con la ayuda de medicamentos como la rapamicina, que ayudan a disminuir la actividad del sistema inmune. Cuando el sistema inmune está deprimido, no reacciona bien ni ante la presencia de un agente infeccioso ni ante una vacuna. Es por eso que la gente que acaba de recibir un trasplante generalmente está muy vigilado en un ambiente lo más limpio posible, se reduce al mínimo el contacto con otras personas, etcétera, para reducir la posibilidad de contagios, porque su sistema inmune está dormido parcialmente, con la idea de irlo despertando poco a poco, de irlo modulando, controlando poco a poco, para que se vaya acostumbrando a la presencia del nuevo órgano. Bueno, pues en estas personas las vacunas no reaccionan igual, no generan la misma respuesta. Después de 2 dosis de Pfizer o de Moderna, una tercera parte de los pacientes inmunodeprimidos artificialmente para cuestiones de trasplante no tenían todavía anticuerpos, cuando menos en una cantidad mínimamente aceptable para declararlos protegidos contra la enfermedad. En un segundo estudio, continuación de este, se encontró que, bueno, se le pone la primera dosis de anticuerpos de vacuna a estas personas y apenas suben un poquito los anticuerpos, que es un indicador, no es el único, pero es un indicador de la actividad del sistema inmune. Se da una segunda dosis y suben en un 44%. La tercera dosis logra hacer que suban a un 68%. Esto en relación a personas normales, al promedio de las personas normales que no reciben medicamentos que les disminuyan la actividad del sistema inmune. Este es un indicador de que el sistema inmune humano se activa de manera importante cuando recibe segundas o terceras dosis de muchas vacunas, cuando menos de estas. Hay otro estudio que también mencionan en los antecedentes, en los que hablan de dar una dosis grande de vacuna en 3
en 3 presentaciones, en 3 inyecciones diferentes. Hay muchos estudios que analizan los efectos de algunas vacunas, la tercera dosis de algunas vacunas, hasta 6 y 12 meses después de haberse concluido el calendario normal de vacunación. Hay un artículo en particular que tiene que ver con la vacuna de Pfizer. Hay personas que ya tienen 1 año vacunadas con Pfizer y a estas personas se les dio una tercera dosis de Pfizer para ver qué pasaba. Estos investigadores se pusieron a trabajar con la vacuna de Oxford AstraZeneca. El artículo al que vamos a hacer referencia y que usted puede descargar libremente de The Lancet involucra únicamente a la vacuna de AstraZeneca. Comienzan por recordar que al extender la distancia entre la primera y la segunda dosis se produce un efecto mucho más intenso de respuesta del sistema inmune. Cuando se aplica la segunda dosis de AstraZeneca entre 44 y 45 semanas después de la primera dosis, el efecto es mucho mayor que en el caso del esquema de vacunación clásico, que involucra una distancia temporal, un intervalo mucho menor entre la primera y la segunda dosis. Entonces, de arranque, podemos mejorar la respuesta de las vacunas, y eso lo sabemos desde hace tiempo, lo hemos reportado aquí, aumentando la distancia entre primera y segunda dosis. Claro está, eso también implica un aumento en el tiempo en el que la persona que recibe las 2 dosis más espaciadas, pues aumenta el tiempo en el que esta persona está desprotegida, o cuando menos parcialmente protegida. Ahora, cuando se da una tercera dosis, hay un aumento bastante sustancial en la respuesta de los anticuerpos en estas personas. Aumenta muchísimo la cantidad de anticuerpos. Esto por sí mismo es interesante. Significa que el sistema inmune, en el caso de las vacunas contra COVID-19, responde favorablemente cuando se da una tercera dosis. Hay varios factores que considerar aquí. 1. Si usted tiene las 2 dosis de Pfizer, por ejemplo, o de AstraZeneca o de cualquier otra vacuna de 2 dosis, la probabilidad de enfermar gravemente de COVID-19 se hace bajísima, incluso de la variante Delta. Vuelvo a subrayar, la probabilidad de enfermar gravemente se vuelve bajísima. La probabilidad, y lo hemos comentado en otros programas anteriormente, de enfermar de manera ligera, intermedia, aumenta en el caso de la variante Delta. Pero si usted consigue un aumento importante en el número de anticuerpos en la sangre, aunque esos anticuerpos no sean muy buenos contra la variante Delta, la probabilidad de enfermar por la variante Delta disminuye. Los anticuerpos inspirados por la vacunación con Oxford AstraZeneca, con Pfizer, con Moderna, etcétera, etcétera, en el cuerpo humano son buenos, no tan buenos como uno quisiera, pero son buenos contra la variante Delta. No se pegan muy bien, pero se pegan. Si resulta que su cuerpo produce muchísimos anticuerpos, aunque cada anticuerpo se pegue mal, el resultado final es que muchos virus quedan neutralizados. Entonces, de arranque, las vacunas que ya tenemos sí pueden permitirnos contener el problema de la variante Delta o cualquier otra variante que aparezca por allí. Se está hablando de una nueva variante Mu. Estamos a la espera de información más objetiva con respecto a ella para poder hablar en este espacio de esa variante. Pero bueno, el caso es que si usted separa la primera y la segunda dosis para generar un efecto más intenso en la segunda dosis y luego da una tercera dosis muy espaciada, la cantidad de anticuerpos que va a tener esa persona en sangre podría ser en la mayoría de los casos lo suficientemente alta para que el cuerpo quede razonablemente bien protegido contra la variante Delta.
sin necesidad de una nueva versión de la vacuna. Y es aquí donde viene el remate. El hacer una tercera variante de la vacuna con ajustes para considerar a la variante Delta ya se está haciendo. No es muy complicado, es costoso, porque hay que cambiar algunos aspectos del proceso de fabricación y luego hay que hacer la planeación estratégica para enviar 3 dosis de vacunas a un montón de personas. Es algo que probablemente se va a retrasar. ¿Por qué? Porque hay que terminar de vacunar a todo mundo primero, o a la mayor parte de la población humana. Y estamos muy atrasados en algunos países. Hay países como España que llevan un 70% de cobertura. Estados Unidos anda en una cifra un poquito menor, pero va por allí. Pero no hay un país grande que tenga una cobertura, digamos, del 80%. Con eso ya al virus le costaría mucho trabajo. Una persona que está soltando virus va en la calle sin tapabocas y va diciendo necedades, y van saliendo virus de su boca. En un país con 80% de vacunación, esos virus tendrían muy pocas probabilidades de caer en una persona susceptible a la enfermedad. Esto es lo que podría cortar con la cadena de infección. Y recuerde usted que fuera del cuerpo el virus solamente en algunos casos muy particulares puede sobrevivir algunos días. El virus en superficies de acero inoxidable a lo mejor sobrevive un par de días, unos pocos días. En superficies de cobre dura unas cuantas horas. Si hay mucho sol, esto reduce también la viabilidad de los virus al aire libre. Entonces, si usted logra cortar cadenas de contagio, no crea que se van a quedar tirados los virus allí en el piso y que en cualquier momento le van a brincar a la nariz. Los virus, para que usted enferme de COVID-19, necesita estar en contacto con una persona que acaba de fabricarlos. Una persona enferma es una fábrica de virus que está expeliendo miles y miles de virus por segundo al aire, a través de su respiración y de su boca al hablar. Si usted no está en contacto con una persona así, la probabilidad de enfermar de COVID-19 cae muchísimo. El enfermar por contacto con superficies contaminadas es muy poco probable. El enfermar porque el virus se le haya pegado en la ropa y usted de alguna manera contraiga el virus a partir de su ropa es poco probable. Digo, a menos que talle usted las manos en su ropa y luego se las pase por la boca. Espero que no lo haga. Pero bueno, el caso es que si usted logra vacunar una fracción importante de la población, corta cadenas de contagio. Y entonces el número de casos comienza a disminuir escandalosamente, que es lo que se ha visto a nivel local en todos los países en donde están aplicando vacunas. Las zonas en donde el porcentaje de vacunación es alta son zonas en donde el ritmo de contagios ha bajado prácticamente a cero. Si usted considera esto, entonces puede pensar en la posibilidad de planear un proceso de tercera dosis en aquellas comunidades que ya tienen 2 dosis y en donde ya se ha visto este fenómeno de caída de los contagios. Es algo que me imagino yo se debe estar estudiando ya a nivel estratégico. El problema no está en fabricar la vacuna, ya no tenemos que descubrir cómo hacer las vacunas, afortunadamente. Eso sí es de veras desesperante. Es un poco como cuando se le descompone la computadora o se descompone algún aparato electrodoméstico en su casa que necesita usted para trabajar o para entretenerse o lo que sea, y no sabe ni por dónde empezar. La sensación es muy desagradable. Bueno, pero ahora ya sabemos cómo fabricar vacunas y cómo corregirlas para considerar la variante Delta. El problema es logístico, es cómo fabricar suficientes ejemplares de la vacuna, cómo distribuirlos, cómo administrarlos, etcétera, etcétera. Ya es una lata, es un problema de costo. Es algo desde luego muy importante, pero es algo soluble. Ya sabemos que esos problemas sí se pueden resolver. Entonces, de nuevo, a mantener la calma. Las vacunas funcionan. Utilizando el concepto de la tercera dosis, se hace perfectamente posible contener
las variantes conocidas de COVID-19, incluso para aquellas como la variante Delta, para las cuales la vacuna no responde tan bien como uno quisiera. Es todo se reduce a espaciar la distancia entre las dosis y a calcular la distribución de una tercera dosis de la vacuna en el momento apropiado, que sería en varios meses. Considere que para entonces es probable que existan nuevas fórmulas para las vacunas actuales y nuevos medios de administración. Considere que la tercera dosis no necesariamente tendría que ser de la vacuna que recibió usted inicialmente. Si usted recibió Pfizer, a lo mejor la tercera dosis podría ser de alguna de las vacunas chinas y el resultado sería el mismo. Acuérdese del reforzamiento heterólogo. Acuérdese que cuando usted reta por dos caminos diferentes al sistema inmune contra la misma enfermedad, la respuesta es mucho más intensa, así los dos retos provienen de la misma fuente. Entonces, por el lado de la ciencia, vamos muy bien, tenemos con qué. Ahora lo que nos falta es la disciplina. El enorme número de contagios entre gente joven que está ocurriendo en la actualidad en muchas partes del mundo y que está generando algunos desastres humanitarios severos, se debe no a que estén fallando las vacunas, sino a que nos está fallando la disciplina. Eso es todo. Nos están ganando los deseos de relajo, en pocas palabras. En algunos casos, en otros, nos está ganando la necesidad de trabajar, que eso es mucho más serio. Pero bueno, para todo hay soluciones. El hecho es que la ciencia, a pesar de que las vacunas son incipientes, la primera versión de las vacunas, ya no sirven para acabar con la pandemia. Ahora lo que necesitamos es usarlas con sabiduría. Mientras tanto, hágale caso a las autoridades de salud. Y de nuevo, ¿por qué no decirlo? Mantenga la calma. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador, y con formato de video en YouTube en El Explicador sitio oficial. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.